Buenos días, mis queridos hermanos. Damos la bienvenida a este servicio dominical en la mañana. Saludamos también a los que están en sus casas. Y vamos a comenzar leyendo el Salmo 56. En el título de mi Biblia dice que es el Salmo de David. Es un mitam, es una clase de cántico del rey David. Y dice que es cuando los filisteos le prendieron en Gat. O sea, en este momento David estaba acechado por sus enemigos, los filisteos. Y en el título de mi Biblia, que estoy leyendo, Reina Valera 1960, dice: oración de confianza. Tenemos que tener oraciones de confianza. Salmo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Se pregunta David. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pesado según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están llenas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, estos sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nuevamente se pregunta el rey David. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. ¿Qué tal este salmo tan precioso, no? Uno pensaría que no tiene enemigos como el rey David, pero de que los hay, los hay. De que los hay, los hay. Hay enemigos que quieren hacer guerra contra uno, pero el rey David nuevamente pone su oración en un cántico, pone su oración a las consideraciones de Dios, describe su angustia. Fíjense que nosotros podemos aprender a orar leyendo los salmos. Describe su objetivo, o sea, las personas que lo afligen. Y como conclusión dice en el versículo 10, dos cosas. La primera en el versículo 10. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Y el versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, o sea, mis promesas. Te tributaré alabanzas. Dos cosas que podemos aprender del rey David. En Dios alabaremos su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Alabamos su palabra porque es la comunicación de Dios hacia los hombres. Y también vamos a ofrecer tributos de alabanza. O sea, vamos a cantar un rato porque el Señor le gusta que nosotros entonemos himnos. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor nuevamente, que aunque vengamos en esta semana afligidos, pensativos, con depresión, con dificultades,
laborales, familiares, sociales, etcétera, nuevamente el Señor dice: ¿qué puede hacerme el hombre? El hombre no me puede hacer nada porque en Él hemos confiado. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nuevamente venimos hoy delante de tu trono para hallar el oportuno socorro. A este trono de la gracia, donde tú dices que vayamos continuamente a depositar nuestras oraciones. Padre, como el rey David, queremos alabar tu palabra y ofrecer tributo de alabanzas hoy a tu nombre. Señor, tú sabes que esta semana ha sido difícil. Nuestra personalidad, nuestra depresión, nuestro corazón, las presiones externas, como la parte laboral, la parte social, las dificultades familiares, Señor. Todo eso hace que nos hagan bajar nuestra mirada de tu trono y veamos las cosas terrenales. Pero te suplicamos, Señor, nuevamente hoy, que tú tengas misericordia de nosotros. Que podamos nuevamente volver a comenzar. Que podamos nuevamente tomar aliento. Que podamos nuevamente reencauchar nuestras fuerzas en tu Santo Espíritu. Señor, sabes nuestra condición de seres humanos, que somos fáciles de engañar, que nuestro corazón se deja guiar por cosas terrenales que nos desvían y nos hacen perder la fe. Por eso, mi Señor, por medio de tu Santo Espíritu, te suplicamos que nos levantes una vez más, Señor. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a David cuando era perseguido, así te suplicamos, Señor, que nos levantes nuevamente, que tu Espíritu Santo nos lleve a otro nivel, que podamos hacerle frente a las dificultades, hacerle frente a los problemas, hacerle frente a Satanás que nos engaña, hacerle frente a nuestra carne que nos quiere seducir para poder volver atrás. Pero nosotros confiamos en ti, Señor, nuevamente. Tú hoy no nos reclamas porque nos alejamos, sino que nos animas nuevamente a seguirte. Nos animas nuevamente, Señor, a seguir tus pisadas por medio de Cristo Jesús. A levantar el ánimo una y otra vez, porque sabemos, Señor, que tú eres grande, poderoso, y nada, absolutamente nada en la tierra, ni nada va a ser creado por el hombre que pueda reemplazar tu poderío y tu misericordia. Tú eres grande, Señor, eres todopoderoso. El mundo te menosprecia. El mundo te menospreció, Señor Jesucristo. El mundo no nos menosprecia a nosotros porque queremos ir en contra de él, Señor, pero tú nos guardas de toda enfermedad. Tú nos guardas de la muerte. Tú nos guardas de la miseria económica. Tú nos guardas de todo desastre natural, Señor. Oramos por los hermanos que están en Providencia, en San Andrés, hermanos cristianos que están pasando dificultades, Señor. Te suplicamos que tú les levantes, les ayudes. Pero tú en tu misericordia aquí no nos ha pasado cosa grande y mayor. Aún tenemos nuestras casas, aún tenemos a nuestras familias, aún tenemos un ingreso, Señor, para agradecerte. Aún podemos congregarnos en tu nombre y no nos lo prohíben. Esta pandemia nos arrincona, Señor, pero nosotros queremos librarnos del temor, librarnos de toda enfermedad, librarnos de todo engaño de Satanás. Oh Señor, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos estas alabanzas, esta tu predicación, tu palabra, ponemos delante de ti la celebración de la cena y los diezmos para adorarte. Señor bendito, te alabamos y queremos decirte
que aún tenemos la esperanza en ti, aunque a veces se vea que no. Pero queremos decirte que te amamos, que te seguimos, y como iglesia, Señor, estamos agradecidos porque tú has sido fiel. En el nombre de Jesús levantamos esta oración con el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos mis hermanos, he aprendido en esta cuarentena que hay que argumentar las oraciones como tratando de convencer a Dios, porque Él es el juez justo. El Señor enseñó una parábola que el juez injusto, la viuda fue a donde el juez injusto a decirle, hazme justicia. Y el juez injusto dijo, tanto que vienes a molestar y a molestar con la misma oración y con la misma cantaleta, te voy a hacer justicia. Y la viuda se fue tranquila recibiendo su petición. Y el Señor Jesucristo preguntó, ¿cómo será el Señor que es juez justo? ¿Cómo no responderá todas las cosas? Eso es lo que tenemos que hacer, argumentar nuestras oraciones cada vez que nos acerquemos al tono de la gracia. Vamos a cantar estas 3 canciones, vamos a hacerlo con ánimo y vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor en nuestros lugares. No nos podemos mover de las sillas, vamos a ponernos de pie, vamos a levantar las manos, vamos a aplaudir y vamos a estar tranquilos estas 3 canciones de pie. Tranquilos, no se preocupen, el Señor me dijo que hiciéramos esto, que nos pusiéramos de pie para alabar su nombre, no estamos arriesgándonos. Vamos a cantar la música del cielo. Aleluya, te alabamos, Señor. Somos pocos, pero te alabamos, Señor. Libertad. Aleluya. Aleluya. Toda música del cielo vamos
Aleluya. Un aplauso para nuestro Dios. No nos tema aplaudirle a nuestro Señor, que Él para siempre vive y Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita, su presencia está sobre toda la tierra, creyentes y no creyentes, y en este momento el Señor está presente en medio de nosotros cantando estas alabanzas. Entonces vamos a seguir alabando al Señor así de pie con este himno que se llama Tú habitas. En la hermosura de tu santidad, Santo, Santo, Santo. Altísimo Señor, Santo, 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 Hijo de Dios, tú eres digno, 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 Altísimo Señor, Altísimo Señor, Altísimo Señor. Padre querido, tú eres santo, 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 eres digno de toda alabanza, por eso nos reunimos hoy en esta mañana, tu pueblo que te alaba, tu pueblo que te necesita, tu pueblo que hoy viene a rendirte tributo a ti por medio de la alabanza. Queremos hoy entregarte todas nuestras angustias, todos nuestros temores, todas nuestras falencias, todas nuestras debilidades, porque tú, Señor, el Hijo de Dios, te hiciste hombre y sabes qué es luchar contra esto. Te compadeces de la debilidad del ser humano como nosotros, que te tememos, te amamos. Se nos dificulta seguirte, Señor, porque estamos atrapados en este cuerpo de pecado, pero sabemos que tú ya nos liberaste por medio de Jesucristo, de la sangre del Cordero derramada, la cual nos ha pasado de la oscuridad a la luz admirable. Por eso hoy cantamos con alegría de corazón, porque tú eres santo, santo,
santo y eres digno de toda la alabanza. Te alabamos, Señor, y seguimos cantando para ti, Señor, con alegría de corazón. ¡Aleluya!
estamos alabando al Señor. Haces falta tú. Anímate a visitarnos. Aleluya. Un aplauso fuerte para nuestro Dios, pero fuerte. Gloria a ver, papi. Gloria al Señor en las alturas y paz a los hombres aquí en la tierra. Pueden tomar asiento. Bienvenidos todos nuevamente. Recordemos que por protocolo debe permanecer nuestro tapabocas puesto durante el servicio. Bienvenidos todos los que han llegado, pues se perdieron un poquito la alabanza. Hoy quisimos alabar al Señor de pie, hicimos el trencito, hicimos una rueda, corrimos las sillas, bailamos y después volvimos a la normalidad para que usted no se diera cuenta. No es cierto, no pasó eso, pero en nuestros corazones yo sí estaba que brincaba, pero dijimos, el Señor este fin de semana me mostró y me dijo, no, pongámonos de pie, alabemos al Señor, cantemos en nuestras sillas y levantemos nuestras manos. Él no se puede privar de nuestra alabanza de corazón. Muy bien, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. En adelante, y vamos a hablar del Señor Jesucristo, que es el centro principal de nuestra salvación. Tenemos que mantener un equilibrio entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Damos gloria a los tres porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Y cada uno tiene su función como para poderlo entender como seres humanos. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere por nosotros y nos deja el Espíritu Santo. Pero los tres son Dios verdadero y están en el mismo nivel de la deidad y de santidad. Pero hoy vamos a enfocarnos en el Señor Jesucristo, en la cena del Señor. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este versículo ha sido machacado por siglos y siglos y siglos, perdónenme la palabra machacar, ha sido estudiado por siglos y siglos y es una expresión teológica máxima del cristianismo. Porque los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿tanto que he estado con vosotros y no has visto al Padre? Jesús le estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Mírenme, si ustedes quieren ver una imagen de Dios, este es el rostro de Dios, este es el cabello de Dios, este es el cuerpo de Dios. Por eso Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, por Él, en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Por eso la salvación es tan preciosa para nosotros, los hijos de Dios, porque Jesús es Dios hecho carne, la imagen. O sea, ¿ustedes cómo se imaginan a Dios? Imagínense a Cristo. No el de los cuadros que nos han pintado. Gracias a Dios Cristo no se tomó fotos. Si no estaríamos allá postrados. Estaríamos allá postrados tocándolo para que nos dé la bendición. Pero no, Jesús es la imagen del Dios viviente. Versículo 16. Porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que están ¿a dónde? En el cielo. Y las que están ¿a dónde? En la tierra. ¿Qué otras más?
las que se ven y las que no se ven, o sea, visibles e invisibles. Está hablando de los seres humanos y de los ángeles. Las que no se ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando de los ángeles, rangos de ángeles, los que mandan, los que dan las órdenes y los que obedecen. Todo fue creado por medio de Él y para Él, de Cristo Jesús. Y la iglesia tradicional dice que Cristo empezó a hacer desde que nació en el pesebre con la Virgen María y todo esto, pero mire lo que dice la Biblia, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo existió desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo no es menor al Padre, Cristo es igual al Padre, sino con una función diferente. Perdónenme la palabra función, para poder entender esta grandeza, este favor divino. Las cosas en Él subsisten, porque Él es Dios. Y versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Por qué es el primogénito entre los muertos? Porque murió, resucitó y no ha vuelto a morir. Lázaro, el amigo de Jesús, nació, murió, resucitó, pero volvió a morir y no ha recibido la segunda resurrección. Por eso Cristo es la preeminencia de la resurrección, porque resucitó y no volvió a morir. Nosotros moriremos o dormiremos, pero volveremos a resucitar. Para que todo tenga la preeminencia, la palabra es preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo Jesús habitó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Él estaba toda la plenitud. Él era Dios, o Él es Dios, perdón, no podemos hablar del eterno en pasado, sino en presente. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entendiendo, esto es el Evangelio, mi querido, no es venir a la iglesia, no es cantar, el Evangelio es y comienza entendiendo que Jesucristo es la preeminencia de todas las cosas. A veces no le damos la relevancia a Jesucristo en nuestras vidas, porque si caminamos y vivimos y tenemos eternidad, es por Jesucristo. Así tu mente esté distraída en las cosas del mundo, Jesucristo sigue siendo Dios. Así tú andes por el camino que se te dé el gusto, Jesucristo sigue siendo el Señor de tu vida, y tú y yo daremos cuentas de lo que me estás escuchando acá leyendo la palabra de Dios. No creas que llegarás delante de Dios y no darás cuentas de lo que hiciste o no hiciste y dejaste de hacer. Por eso, en esta mañana es importante que si no has recibido a Jesucristo y piensas que es una religión o algo que te están imponiendo, pues te quiero dar malas noticias. Él es el primogénito de toda creación y todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. A Él se da toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso hoy celebramos la cena, convencidos de eso. No otro acto más de religión, sino un acto de celebración. Por eso nos vamos a poner de pie en este momento y vamos a pasar la copa, el pan, primeramente, y el vino. Si usted toma el pan y el vino es porque usted ha creído en Jesucristo. Si usted toma el pan y el vino es porque cree que Jesús es la cabeza de toda persona. Todos de pie, papi, ponte de pie, papi. Jesucristo es la cabeza. Por eso, Señor, presentamos delante de ti este pan que representa tu cuerpo y este vino que representa tu sangre. El Señor, que tu Espíritu Santo en este momento nos ayuda a discernir este sacrificio, Señor. Y los que no estén convencidos, te ruego que tu Espíritu Santo los toque. Tócalos, Señor, tócalos en su corazón y en su mente, para que puedan entender este gran sacrificio que hiciste por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Repartamos el pan, el vino
La copita tiene tapita. A mí siempre me va mal con la tapa, entonces con cuidado. Y vamos pensando cada uno en nuestro corazón si estamos en la fe. Examinemos nuestro corazón. Si estamos teniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, no como la religión bonita con música mejor que la iglesia tradicional, sino el Cristo que vive y que salvó mi vida, que merecía estar en el infierno. Su obra se concluye en la cruz, pero su obra comenzó desde que Él se hizo carne, desde que encarnó en la persona de Jesús, desde que el Dios Altísimo se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Señor, te alabamos por tu muerte en la cruz y ayúdanos que en esta iglesia tú seas la preeminencia, que te podamos adorar como la cabeza de esta iglesia. Tu cuerpo somos nosotros y que tu sangre quede en memoria en esta iglesia local. Que podamos entender ese gran sacrificio con la mayor profundidad y reverencia, para así mismo darte la gloria y adorarte por los siglos. Oh Señor, te alabamos por haber enviado a tu Hijo para el rescate de nosotros. Celebramos con este pan y este vino, confesando con nuestra mente, con nuestro corazón, y tomando estos elementos para tu gloria, porque tú eres nuestro Señor. Amén. Pueden tomar el pan y el vino, discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, y vamos tomando asiento y vamos preparando nuestro corazón para la palabra del Señor. Leímos inicialmente en el Salmo 56, cuando comenzamos a las 10, fue el primero que leímos, Salmo 56, y dice que para generar confianza en nuestras vidas es por medio de la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a escuchar la palabra que nos trae el Señor a nuestro corazón. Y allá en su casa, mi querido, mi querida, ponga atención porque Dios nos va a hablar. El Señor nos va a hablar hoy. Prepare su corazón. No piense que va a ser un sermón bonito, sino un sermón que viene del corazón de Dios. Dios les va a hablar. El predicador es lo de menos. Es su palabra. Entonces estén atentos a ver qué les dice Dios hoy y hablamos al final. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Usa a Alejandro para que él lo haga con temor, con temblor y con discernimiento del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ayuda a Alejandro a discernir y a predicar tu palabra con altura, con amor y con exhortación. Padre precioso, te agradezco por tu palabra y por haberte revelado por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Damos la bienvenida al señor Alejandro. Buenos días a todos. Disculpen un poquitico el apresuramiento que tengo, pero casi no llego. Nos pasaron muchas cosas, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 2, 12 al 17. Mi celular. Ya lo encontré. Lo tengo en la mano. No encuentro el celular y lo tenía en la mano. Ya se le voy a preguntar a mi esposa, que ella siempre me encuentra todo. Bueno, mis hermanos.
Vemos todos los días, y más en este tiempo, la aflicción de nuestra vida, ¿no? Nos afligimos en la familia, nos afligimos en la casa, nos afligimos en el colegio. Vemos a nuestros jóvenes afligidos. La tasa de suicidio ha crecido en estos últimos 5 años. Cada 40 segundos se suicida una persona. El mundo aflige. Salimos a la calle, nos afligimos. Esta semana le hurtaron el carro a mi cuñado. Uno se aflige. Que la suegra no me saluda, uno se aflige. Que el hijo no hace caso, uno se aflige. Que el esposo me habló duro, uno se aflige. Y así, este es un mundo lleno de aflicción. Y Job, en Job 5:7, lo dice de esta manera: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y ustedes dirán: hombre, hablando de aflicción, este hombre viene a decirnos que nacimos para afligir. Esa es la introducción de nuestro sermón, porque Pablo, siendo un hombre igual a nosotros, se afligió. Y en estos versículos Pablo nos expresa su aflicción, pero también nos da la solución para tener una vida llena de gozo y una vida llena de poder en Cristo, en el Espíritu Santo y en su palabra. Entonces vamos a orar para poner esta predicación en manos del Señor y vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Amado Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias que cada uno de los que estamos aquí pasamos, hemos podido llegar, Señor, aquí, ante ti, Señor, para buscar consuelo en nuestros corazones, para que tú, el buen pastor, cubre las heridas de la oveja que está triste, la oveja que está patiquebrada, la oveja que está sucia, para que tú nos des ánimo, Señor, porque a veces nos sentimos cansados del camino, a veces necesitamos de ese ungüento, Señor, que es tu palabra y el estar en comunión unos con otros, ese amor que solamente tu Espíritu Santo derramó en nosotros y podemos, como familia y como hijos tuyos, darnos los unos a los otros, Señor. Hoy oramos, Señor, porque podamos entender que podemos tener vidas triunfantes en tu nombre, en el poder del Espíritu Santo y si realmente seguimos tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tuvimos la oportunidad de estar en el campamento el fin de semana anterior y también hay hombres de Dios que se afligen y uno dice: pero ¿cómo? Un hombre tan utilizado por Dios, un hombre que ha hecho tantas cosas maravillosas, ¿afligido? Sí, afligido. Y entonces, en ese contexto, vamos a 2 Corintios 2, 12 al 13, que son los 2 primeros versículos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Los que llevo ya varias semanas hablando sobre Corintios y espero que no se les haya olvidado el contexto de por qué Pablo estaba ansioso allá en Macedonia. Pablo había mandado una carta con Tito, porque en la iglesia de Corinto habían muchos problemas. Habían falsos maestros, había esto. Entonces Pablo estaba angustiado por esa iglesia. Estaba tan angustiado que incluso el Señor abrió puertas para que él plantara la iglesia en Troas y Pablo no lo quiso hacer. Dijo: no, me voy a encontrarme con Tito porque estoy muy afligido porque no sé qué pasa con los corintios. Nada diferente a todos los que estamos aquí. La vida nos aflige. Pablo decidió ir a saber de esta iglesia amada antes de poner a implantar una iglesia, aun cuando el Señor había abierto las puertas y Pablo era un predicador que se paraba y donde él llegaba plantaba iglesias. Más adelante en Hechos 20 esta iglesia es plantada y vemos que el Señor cumple su obra y utiliza a las personas para esto. Pero Pablo, aún en ese pozo de desesperación, vemos en el versículo 12 y 13, pero en el versículo 14 Pablo cambia. De estar en un pozo de desesperación absoluta, Pablo se da cuenta
que su triunfo no depende de las circunstancias, no depende de los momentos que esté pasando, no depende de estar bien con la familia, no depende de estar bien con los hermanos, no depende de todas esas situaciones. Él se da cuenta que este triunfo depende de Dios y de Cristo. Por eso expresa estas palabras: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En estos 5 versículos vamos a ver 4 cosas. La primera es: Dios es nuestra guía. A través de la Biblia hemos visto cómo Dios ha escogido personas, ha escogido pueblos. Dios siempre ha marcado y ha guiado a estas personas. Tomemos el ejemplo de Abraham. Dios lo guió, lo sacó de su tierra y lo llevó a una nueva tierra. Le dijo: haz esto, haz aquello, ve por aquí, ve por allá. Cuando Abraham decidió conseguir la esposa de Isaac, mandó a su siervo Eliezer. ¿Y qué hizo él? Se fue y oró. Y dijo: que el Señor me guíe para llegar a la familia de Abraham. Y el Señor lo guió. Y parecería una historia muy extraña que lo que este siervo fuera hablando fuera sucediendo. Y así encontró a Rebeca y se la llevó a Isaac. Pero vayamos a la palabra de Dios, a Génesis 24:27. Dice: y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El Señor nos guía. Anoten ahí, subrayen ahí: guiándome. Lo podemos ver también a través de los años del desierto, cuando Dios guió a Israel de día en una nube y de noche en una columna de fuego. El Señor siempre nuestra guía. Y ahora trasladémonos al Nuevo Testamento, porque ustedes dirán: no, ese es del Antiguo Testamento, pero debemos acordarnos que Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos al Salmo 23:3, muy conocido por todos. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No podemos dudar de la guía de Dios. No podemos dudar que el Señor es nuestro buen pastor y Él nos guiará por sendas de justicia. No importa la situación que estemos pasando, el momento difícil que veamos en nuestra vida. El Señor es nuestra guía y Él nos pastoreará por sendas de justicia. Él sí sabe lo que nos conviene. A veces nos preguntamos el por qué, el por qué, el por qué. Ese es el error del cristiano. Deberíamos preguntarnos bien el para qué, el para qué, el para qué, el para qué de todas las cosas que nos pasan. Ese es el quiz del asunto. ¿Para qué el Señor usa esto en nuestra vida? Porque todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que hemos creído y hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces no olvidemos que el Señor es nuestra guía. Anoten ahí: Dios es nuestra guía. En cualquier situación, Él es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestra guía. Vayamos a Juan 16, versículo 33. Mentiras, Juan 16, 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo es el que nos da el poder y el que nos guía a toda la verdad. Subrayen en su Biblia: nos guiará a toda la verdad. A veces hablamos de cosas muy complejas en formas muy sencillas. A veces pensamos que cuando decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, se nos olvida que
El Espíritu Santo es Dios mismo. Y Cristo aquí dice que si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él mismo morará en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Necesitamos tener una comunión real con el Señor. Necesitamos depender de Él. Necesitamos orar todos los días. Necesitamos leer su palabra. Necesitamos obedecerla. Necesitamos creer en ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Necesitamos estar convencidos de que somos hijos de Dios. La predicación anterior, la pregunta era esa: ¿realmente vivimos como hijos de Dios? A una frase que leí decía: ¿los cristianos viven como hijos de Dios o como mendigos del diablo? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Convencidos de que somos hijos de Dios? ¿Convencidos de que somos de la familia de la fe? ¿O vivimos vidas cristianas derrotadas? ¿Vivimos peor que los incrédulos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Realmente andas en el poder del Espíritu? ¿Realmente andamos como es debido? ¿Realmente abrimos la Biblia para cualquier decisión que tomamos? ¿Realmente oramos a todo momento? Esa es la pregunta para hoy. ¿Queremos que el Espíritu Santo nos guíe? Vivamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. No hay otra manera. ¿Cómo pretendemos tomar buenas decisiones? ¿Cómo pretendemos tener vidas de victoria si pasamos semanas sin abrir la Biblia? Pasamos semanas sin orar. Pensamos que las cosas que hacemos para Dios es porque le hacemos un favor a la iglesia, un favor a los hermanos. Pensamos que realmente esto es de cada 8 días y esto llega a tornarse en algo religioso. Cambiamos las bancas de allí arriba a 4 cuadras por estas bancas. Porque una de las características de los cristianos es el fruto. Y lo podemos rastrear a través de toda la Biblia. El Señor lo dijo de muchas maneras diferentes. El fruto. El fruto. Y no un fruto escondido que toca levantarle la chaqueta, mirarle abajo los zapatos, para ver si este hombre es cristiano y para ver si tiene algún fruto. Tiene que ser un fruto visible en nuestras vidas. Tiene que ser un fruto que la gente lo ve y diga: oiga, sí, venga, ¿qué tiene este? Que anda gozoso aún cuando estamos en pandemia, los ingresos se han bajado, los hijos no hacen caso, pero aún así vivimos gozosos en el Señor porque Él es nuestra guía y en el poder de su Espíritu Santo. Entonces no olvidemos esto, necesitamos andar en el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es nuestra guía. Vayamos al Salmo 119, 105, un versículo muy conocido por todos. Yo creo que casi todo cristiano se lo sabe de memoria. Pero yo no lo encuentro. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es al Señor. Lámpara es a nosotros la palabra del Señor y guía nuestro camino. ¿Quieres tomar buenas decisiones? La Biblia hay todas las decisiones posibles. ¿Quieres ser buen esposo? A la Biblia. ¿Quieres ser buen empleado? A la Biblia. ¿Quieres ser buena esposa? A la Biblia. ¿Queremos ser buenos ministros del Señor? Pues a la Biblia. La Biblia es nuestra guía. Es la revelación completa del Señor. No necesitamos nada más. No necesitamos psicólogos, no necesitamos a Kenjo, no necesitamos a ninguno de esos. El que me entendió, me entendió. No necesitamos ninguna de estas personas, ninguno de esos psicólogos renombrados para poder vivir una vida de victoria. Necesitamos la palabra de Dios, que es la que nos purifica. ¿Qué más necesitamos? Ahorita está muy de moda la psicología y la vaina, y muchos pastores piensan que la psicología es la solución para los problemas de los hermanos, y mentira. La solución está en la palabra de Dios. Sumergirse en esta palabra. No hay nada más. Porque el principal problema de los hermanos o los que vivimos a veces caemos y tenemos vidas de derrota, es que a veces amamos nuestro pecado.
Amamos nuestro pecado. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, amamos el pecado. Nos cuesta dejar ese pecado. Nos cuesta dejar de hacer lo que nos satisface los deseos de nuestro corazón. Y cada uno en su conciencia sabrá qué es ese pecado que no lo deja ser libre realmente. ¿Qué es ese deseo de la carne que lo tiene amarrado? Pero en la Biblia hay libertad. Realmente la palabra de Dios nos hace libres. No necesitamos nada más. Busquen en la palabra de Dios y ahí encontrarán la solución para su problema. Porque Santiago lo dice. A veces le queremos echar la culpa al diablo de todo lo que pasa. Pero no, son esos propios deseos que están dentro de nosotros. Que le damos rienda suelta y caemos en pecado. Y el pecado da muerte. Entonces los animo, mis hermanos, a que miren cómo están viviendo la vida cristiana. Si realmente estamos siendo guiados por la palabra de Dios, o estamos siendo guiados por los consejos de, no sé, de algún psicólogo famoso, o de la doctora Ani, la que sale en Caracol, diciendo cómo crear los hijos. ¿Dónde buscas la guía para crear a tus hijos? ¿Dónde buscas la guía para ser una buena esposa? ¿Con la vecina? ¿O con mujeres santas y en la palabra de Dios? ¿Necesitas consejo? La palabra de Dios. ¿Listo, mis hermanos? Entonces volvamos a nuestro pasaje. Vamos apenas en las primeras 4 palabras, más a Dios gracias. El cual nos lleva, hasta ahí vamos. El Señor siempre nos guía, Él siempre nos lleva. ¿Y cómo nos lleva? Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no? Y todos dirán, pero ¿cómo un triunfo? Si no me sale nada bien, si no le pego a una, si el América perdió ayer. Sí, vengo afligido por eso. Todo aflige, ¿sí ven? Hasta el deporte nos aflige. Pero Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En triunfo en Cristo Jesús. Veamos cómo Dios ha llevado a hombres y a su pueblo al triunfo. Miremos a Gedeón. Dios tomó a Gedeón. Gedeón no creía y bueno, y quiso muchas pruebas y que el mojón estuviera seco, que el mojón estuviera mojado. Bueno, ustedes ya conocen la historia de Gedeón. Y reunió un ejército Gedeón. Y el Señor dijo, no, son muchos. Vaya apartando porque no quiero que digan que fue por sus fuerzas. Hasta que se quedó con 300. Y esos 300 hombres derrotaron a un ejército que era inmenso. Dios siempre lleva a su pueblo en triunfo. Dios siempre lleva a su pueblo en triunfo. Jesucristo es el que nos da el triunfo, porque el Señor Jesús triunfó sobre el pecado, la muerte y el infierno. Vamos a ver unos versículos rápidamente. Vayamos a Mateo 16, 18, donde el Señor declara el triunfo de su iglesia sobre el Hades. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El infierno va a prevalecer contra la iglesia de Dios. Las fuerzas malignas no van a poder contra la iglesia de Dios, porque Dios mismo pagó por ella, y estamos cimentados sobre esa roca que es Jesucristo. Vayamos a Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa es la promesa del Señor. El diablo no tiene más poder sobre nosotros que el que nosotros mismos le damos al abrir las puertas al pecado. En Apocalipsis dice que un solo ángel bastó para atar a Satanás y enviarlo al lado del fuego. A veces los cristianos pensamos que el diablo es más poderoso de lo que realmente es. Y no estoy diciendo con esto que no es poderoso. Sí, él anda por ahí, es una gran creación. Uno de los mayores ángeles que creó el Señor, o el mayor, dice ahí en la palabra de Dios. Pero realmente a veces queremos echarle la culpa y decimos, no, esto fue que el diablo anda por ahí, no, esto fue que no, esto fue que tal. Pero no, hermanos, realmente el Señor ya nos dio el poder sobre Satanás.
Y no tiene más poder del que nosotros le otorguemos. Satanás siempre anda estirando la pierna a ver a quién hace zancadilla. Él conoce los deseos del corazón de cada uno. Él conoce mis pasiones. Él conoce lo que me saca de quicio. Hoy veníamos con mi esposa en el Transmilenio y quitaron la ruta que nos servía hasta aquí. Quitaron la L25. Y mi esposa, que me conoce una vez, dijo: no, esto va a ser Troya, este hombre va a acabar con esa estación de Transmilenio. Porque soy un poquito propenso a la ira. Y no, para la gloria de Dios, este tiempo de pandemia he podido invertir mucho tiempo en la lectura y en aplicar la palabra de Dios a mi vida. Y estoy tratando de volverme un hombre manso. Y mi esposa quedó aterrada y que dijimos: bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos, montamos como 5 Transmilenios en un sitio. Y aquí llegamos, para la gloria de Dios, sin una mala palabra, sin patear a nadie, sin pelear con nadie. Eso es un testimonio para que veamos que realmente el Señor nos puede cambiar y siempre podemos andar en triunfo y podemos vencer los deseos de nuestra carne. Esto que estaba tan arraigado en mí, que era un hombre que con cualquier cosita, pero realmente podemos luchar contra los deseos de nuestra carne porque el Señor nos ha dado la victoria. También la victoria sobre la muerte, lo dice en Hebreos 2:14, el Señor ha vencido el diablo. Si quieren anotar ahí para que lo verifiquen en sus casas. Primera de Juan 3:18, sobre principados y potestades, lo leí hace ahorita en la cena, Colosenses 2:15. El cristiano obtiene el triunfo por medio del Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos 8:17. 8:17, perdón. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Perdón, me adelanté. Es 37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿No les parece preciosa la palabra de Dios? Que nos declara vencedores. Pero una cosa es, como dice uno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque realmente nos cuesta vivir en estas palabras. Caemos ante la carne. Caemos ante los deseos del mundo. Y caemos ante nuestro orgullo, que son las 3 puertas que se abren para el pecado. Pero se nos olvida que el Señor ya nos dio el triunfo, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y la Biblia enseña mucho sobre el amor de Cristo. Él nos amó, y Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que ninguno que en Él crea se pierda, sino tenga vida eterna. El Señor nos amó aún siendo pecadores. La salvación no viene con condiciones. El Señor no te dijo: deja de hacer esto para que vengas a mí. El Señor te ama. Pero nos olvidamos de ese amor precioso. Y nos olvidamos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Porque si amamos con nuestro amor, vamos a seguir igual, estropeando personas y no queriendo al hermano y haciendo una cosa y haciendo la otra. Porque no es con el amor del hombre, porque en el amor del hombre no hay nada. Es en el amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, es una invitación para que vivamos más en este versículo, siendo vencedores en Cristo que nos amó, luchando contra nuestra carne. Yo no sé por qué pensamos que las cosas malas se van a ir así como por chasquido, como por cuando hacen así con la varita mágica y ya. O nos vamos a aprender la Biblia por ósmosis, poniéndola ahí debajo de la almohada, y la Biblia va a entrar en nuestra mente y va a entrar así solita. Pues no, hermanos, hay que esforzarse. Hay que esforzarse mucho, porque la vida cristiana no es fácil. Y muchos dicen que la vida cristiana es fácil, pero no es la más difícil que hay. Porque apenas creemos en Cristo Jesús, todas las huestes de maldad, todo el mundo viene contra nosotros. Y muchos sucumben ante esto, claro. Pero eso será tema de otra predicación. Pero realmente necesitamos vivir más
en este versículo. Necesitamos luchar contra nuestra carne. Necesitamos luchar contra el mundo, no amoldarnos a él. Porque a veces parecemos cristianos de la secreta. Nadie la sabe, simplemente los que estamos aquí. Entre semana andamos por el mundo haciendo lo que mejor nos place. Maltratando personas. No siendo misericordiosos, no siendo amorosos. Entonces ahí es donde está el quid del asunto. Porque pensamos que todo va a venir solo. Y no, el Señor quiere que nos esforcemos, que trabajemos, que avancemos hacia ello. El Señor dijo que la puerta es estrecha, el camino es angosto. Esfuércense por encontrarla. Necesitamos esforzarnos por vivir la vida cristiana, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. El Espíritu Santo nos da el triunfo en Cristo. Vayamos a Juan 14, 16, 17. Entonces no olvidemos que Cristo nos da el triunfo. Ahí Romanos 8:37 nos afirma que si realmente somos vencedores, 8:17, perdón, estoy un poco confundido. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos gustan las promesas, ¿no? Coherederos con Cristo, imagínense, herederos. Somos dueños de todo. Y cuando estemos en el cielo vamos a gobernar con el Señor. Y vamos a venir a la tierra a gobernar los 1000 años con el Señor. Pero nos olvidamos las condiciones, ¿no? Tenemos que padecer juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Y esto es lo que se ha perdido en el cristianismo. Eso ahora es un cristianismo light. A nadie le gusta, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer? Ni porque fuéramos mártires, ni nada de estas cosas, ¿cierto? Pero eso ha distorsionado el mensaje cristiano, porque el cristianismo se volvió algo de levantar la mano, de ir a un cuarto, de firmar una hoja, y la gente no calcula el costo. Y vemos un ejemplo en Juan 6:36, cuando el Señor tenía discípulos así, porque el día anterior les había dado de comer, y el día anterior les había sanado todas las enfermedades. Pues claro, ¿quién no va a seguir a un hombre así, cierto? Lleno de discípulos. Y apenas el Señor les dijo, tienen que dejar a su padre, a su madre, no pueden querer más a su esposa ni a su esposo, no pueden querer más a la esposa. Adivinen qué pasó. Se fueron todos los discípulos. Solamente quedaron los 12 y les preguntó, ¿ustedes también se van a ir? Y es donde Pedro dice, no, Señor, ¿a dónde iremos? Solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Entonces les invito, mis hermanos, a que entendamos el costo del cristianismo, a padecer junto con Cristo Jesús, porque ahora es un cristianismo light, de no compromisos, de no costos, de que dejemos a Dios para después, de que dejemos a Dios para mañana. Entonces los invito a que reevaluemos en nuestro corazón cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Una vida light o una vida realmente comprometida y calculando el costo, porque el Señor lo advierte. Nadie que va a construir una casa primero no calcula los costos para saber si le va a alcanzar o no, o nadie que va a emprender una guerra no mira primero si tiene un ejército suficiente para ir a pelear. Calculemos los costos y miremos si estamos viviendo vidas realmente comprometidas y entregadas al Señor. Juan 14, 16, 17. En esto el Señor le estaba diciendo a ellos que iba a partir, a sus discípulos. Y en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahí la palabra otro, en el versículo 16, da a entender de la misma clase. Otro igual a Jesús, otro igual a Dios mismo, vendría a morar en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos viene a las cosas de Cristo.
Él nos viene a dar lo que Cristo enseñó y a recordarnos sus palabras y a recordarnos lo que el Señor les enseñó a ellos. Y así es en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para recordarnos las promesas de Dios, para recordarnos la vida cristiana que debemos llevar, para recordarnos realmente quiénes somos y para no dejarnos solos en esta lucha. Porque esto no es nosotros contra el mundo, sino es hijos de Dios contra el mundo. Dios que nos compró, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos va a ayudar a luchar contra el mundo, contra los deseos de la carne y contra nuestro propio ego, que es donde más pecamos. Porque nos cuesta dejar nuestro yo y que Cristo sea más en nosotros. ¿Quién quiere negarse a sí mismo? Nadie. ¿Quién quiere perder una discusión? Nadie. Pero cuando estamos en el poder del Espíritu Santo, empezamos a ser menos nosotros y a ser más Cristo. Entonces necesitamos vivir en ese poder, en ese Espíritu Santo, que no es otro como otro ahí, nosotros de la misma calidad del Señor Jesucristo. Es Dios mismo en nosotros, es que es algo increíble cómo el Espíritu Santo habita en nosotros y cómo nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, y cómo nos ayuda a permanecer gozosos en este mundo, aun cuando uno ve el mundo y uno dice, uy no, cada vez está peor y cada vez se va a poner peor, mis hermanos. Porque hay una nueva tolerancia, y si la ONU aprueba y el Congreso aprueba y mucha gente aprueba, dentro de poco ya va a ser casi que un insulto ser cristiano y no estar de acuerdo con muchas cosas que el mundo se está acordando ahorita, como el homosexualismo, como tal, en países ya están permitiendo que se casen con niños de 12 años, ya están permitiendo el aborto, ya están permitiendo eso. Cada vez más. Entonces, ¿estamos preparados para padecer en nombre del Señor? Esa es la pregunta hoy. Bueno, sigamos con nuestra predicación. Vamos al Salmo 119:33. La palabra de Dios nos da el triunfo. Cristo nos da el triunfo, el Espíritu Santo nos da el triunfo y la palabra de Dios nos da el triunfo. Salmo 119:133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. ¿Quiere que no haya ningún pecado que reine en su vida? ¿Ninguna iniquidad se enseñorea de ustedes? ¿Quieren tener vidas santas y victoriosas? ¿Quieren dejar la ira? ¿Quieren dejar el enojo, la mentira? ¿Queremos dejar todas esas cosas? Miren, la respuesta está en la palabra del Señor. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. ¿Cómo ordenas tus pasos? La pregunta, ¿no? ¿Con la palabra de Dios o cómo la ordenas? ¿Cómo vives tu vida? Ahí es donde está. Porque el Señor quiere llevarnos en victoria y ya nos dio la herramienta. Miren ahí, todo la tienen en las manos o en el celular o en la casa. La palabra de Dios es la que nos da la victoria. Subrayen ahí ese versículo. Cada vez que sientan que el pecado los domina, o cada vez que tienen una lucha intensa, o cada vez que sienten que algo les va ganando, la palabra de Dios. Ordenemos nuestros pasos conforme a la palabra de Dios. Veamos la Biblia, porque la Biblia no son letras muertas, la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma nuestras vidas. ¿Listo, mis hermanos? Y Cristo nos da el triunfo. Juan 16:33, también es un versículo que todos nos lo sabemos casi que de memoria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiemos en las palabras del Señor. Confiemos en las instrucciones que nos dejó. Confiemos en el poder del Espíritu Santo para tener vidas más santas y más rectas delante de Dios. Confiemos y realmente el Señor obrará en nuestras vidas grandemente. Sigamos con 2 Corintios 2,
Vamos al versículo 14, la parte B. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, nosotros somos olor fragante. Nosotros somos olor fragante en el mundo. Porque nosotros llevamos la palabra de Dios. Somos ese pueblo elegido, ese pueblo apartado. Esos que hemos decidido seguir a Dios. Esos que somos trasladados a este reino cuando pasamos de las tinieblas a la luz. Eso somos nosotros como cristianos. Llevamos ese olor maravilloso, el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, mis hermanos. Vayamos a 2 Corintios 3:2, más adelantico ahí, en la misma página. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Testimonio. Somos olor fragante cuando damos buen testimonio. Cuando demostramos que somos cartas escritas con el Dios vivo, que el Señor escribió su ley en nuestro corazón y vivimos conforme a lo que hemos creído. Ese es el testimonio. Somos olor fragante para el mundo, un mundo perdido, un mundo que está en desorden, un mundo que está en caos, un mundo que no cree en Dios. Porque el problema del mundo es que cada vez se aleja más de Dios. Cada vez hay nuevas religiones, nuevas formas de acercarse a Dios, nuevas formas de conocerse uno mismo. Bueno, eso hay infinidad de cosas. Cada día uno abre algo, hay algo nuevo y algo diferente. Pero realmente la palabra de Dios es la que puede dar vida a este mundo. Y nosotros como sus representantes necesitamos tener vidas y vivir acorde a lo que creemos, hermanos. No podemos tener vidas desordenadas. Necesitamos entender que la salvación es que ya no somos esclavos del pecado. Necesitamos entender que la salvación es que somos victoriosos en Cristo Jesús. Necesitamos entender que nuestra vida tiene que ser de olor fragante para las personas. Eso afecta más que cualquier cosa, lo que la gente ve. Porque usted puede gastarle lengua a una persona toda la que quiera, pero realmente eso no lo va a convencer. Lo va a convencer ver vidas cambiadas, ver una persona misericordiosa, una persona bondadosa, una persona que ama, una persona que vive lo que dice. Esto realmente sí va a afectar a las personas y muchos más van a llegar a Cristo. O si no, va a ser difícil. Las iglesias se gastan millones en campañas de evangelismo y entregamos papelito y todo eso. Pero si nuestros vecinos nos ven haciendo las cosas agradables, haciendo las buenas obras que Dios tenía hechas de antemano para nosotros, viviendo en sujeción, viviendo en amor, creando hijos, viendo cómo Dios nos bendice, realmente va a afectar nuestro testimonio y va a hacer que más personas crean en Cristo Jesús. Pensemos en esto, hermanos, si no va a ser difícil. Va a ser difícil y casi que imposible. Porque el Señor, ¿qué se la pasó haciendo? ¿Solo hablando? No, Él hacía. Jesús era una persona muy particular, permítame decirlo de esa manera, porque Él primero hacía y después enseñaba. Él primero hacía, después enseñaba. Hacía y enseñaba. Recordemos que el Señor pone tanto el querer como el hacer. Entonces, hermanos, los invito a esto. Cambiemos nuestra manera de vivir, no nos acomodemos al mundo de ahí. No imiten las cosas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiar la manera de pensar. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos dejar de pensar que lo que hacíamos antes estaba bien. Porque algunas personas dicen, no, es que yo nací así, eso ya no mejoró. Mal, muy mal.
porque realmente el Señor puede cambiar nuestro carácter. Y hemos visto en estas semanas el fruto del Espíritu, hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto tantas cosas, pero necesitamos vivirlas para poder vivir en el poder del Espíritu Santo. Influimos a las personas con el olor del conocimiento de Jesús. Romanos 10, 14, 15. Y esto es el evangelismo puro, hermanos. Que decía que en el tiempo de oración los que estuvieron, queríamos cambiar nuestra manera de orar, porque oramos mucho por la salvación de las personas, ¿cierto? Y está bien, yo no digo que esté mal, ni mucho menos. Pero yo les planteaba la situación de que por qué no oramos más bien para que el Señor envíe obreros a sus vidas, para que la palabra de verdad llegue a los oídos de estas personas. Porque por este versículo, Romanos 10, 14, 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Necesitamos ser anunciadores de las buenas nuevas, para que ese olor suba delante de Dios. A veces oramos por la salvación, yo le decía a mi esposa, oramos por la salvación de mis hijos. Pero debemos orar es porque Dios me use a mí, o use a otro líder, o use a alguna persona para que la palabra de Dios llegue a su corazón y le impacte. Y esta persona pueda llegar a ser salva por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque nos podemos estar desgastando, porque el Señor dio el ejemplo, el Señor dijo: oren al dueño de las mies para que mande obrero a sus mies. El Señor lo dijo, ese es el método del Señor, orar por obreros para que la palabra de Dios llegue. Él utilizó a esos 12, que es como cualquiera de nosotros, imperfectos, con pecados, con situaciones, con personalidades. De esos 12, estamos aquí. Y esos 12 no se quedaron ahí, perdónenme la expresión, solamente orando, sino que salieron a predicar la palabra de Dios. Se pararon como heraldos de Cristo a predicar la palabra. ¿Estás orando por un familiar? Llévale la palabra de Dios. ¿Estás orando por tu vecino? Llévale la palabra de Dios. ¿Estás orando por tus hijos? Enséñale la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que es viva y es eficaz. No hay otra manera, hermanos. Y ahora no digo que los miércoles entonces no se van a conectar, porque entonces no vamos a orar por eso, no. Vamos a cambiar nuestra manera de orar. Vamos a orar porque el Señor nos use para llevar la palabra de verdad a cada persona a la que tenemos en nuestra lista. Porque a veces nos gusta la parte fácil, ¿cierto? Oremos a ver. Ay, yo me voy a quitar la chaqueta porque tengo mucho calor, pero no voy a poder. Me perdonan si subo mucho. Bueno, mis hermanos, entonces no se les olvide, somos olor fragante cuando llevamos la palabra de Dios a las personas. Y a veces nos desanimamos, ¿cierto? O los que evangelizan se desaniman, porque uno empieza a evangelizar y a compartir la Biblia y a compartir la palabra de Dios, y como que no se da, y como que no se da. Pero vayamos a Mateo 13:1, la parábola del sembrador, y vamos a entender 3 cosas rápidamente. El problema no es la semilla, porque la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Y esa palabra es pura, es viva y es eficaz. No somos los sembradores, porque Cristo nos enseñó a sembrar, ¿cierto? Los apóstoles sembraron. ¿Cuál es el problema? La tierra. El problema es la tierra. Y esto es un ánimo para los que quieren predicar el evangelio y la palabra de Dios. Hay 4 tierras en esos versículos. Mateo 13, versículo 1. 4 tierras en las cuales la tierra es regada. Primera tierra, la que es dura. Esos que no les entra, esos que se ríen de nosotros en la cara, esos que se creen súper orgullosos, esas personas que creen que están muy bien,
que van para el cielo, ellos están convencidos que van para el cielo. Ese orgullo no los deja entender ni un poquito la palabra de Dios. Hay otra tierra, que es la de Pedregales. Esa tierra tiene un problema. Son esas personas que vienen con un problema, que vienen a la iglesia de pronto porque es una situación difícil, que vienen a la iglesia porque quieren conseguir esposo, y qué mejor que una esposa cristiana o un esposo cristiano, la berraquera. Pero apenas llega el sol y llegan las pruebas, ¿qué pasa? Se marchita, porque no crece hacia abajo, no se cimienta realmente en la palabra de Dios, sino tiene un crecimiento rápido porque es superficial. Y aquí los hemos tenido, personas que uno los ve gozosos, levantando manos y vamos a estudiar y tal, y tal, y tal. Apenas llega la primera prueba, decaen y se van. Hay otra tercera tierra, que es la semilla que cae en espinos. Los espinos es el mundo, y esos son los hermanos que también los hemos tenido aquí. Aquellos que les puede más el mundo, aquellos que le puede más el compromiso, que les puede más las riquezas, que le puede más el trabajo, que le puede más los amigos, que le puede más el círculo social, que no le dan a decir, uy, vea a este hermano cómo cambió, que no le invitan a ninguna reunión, miles de cosas. ¿Qué pasa? Reciben la palabra de Dios, pero apenas van para la casa y el mundo los presiona un poquitico, se ahogan y no dan fruto. Pero hay una cuarta tierra, que es donde la semilla da fruto. Y esos somos los que permanecemos aquí, a pesar de las circunstancias, aquellos que dan buen fruto. Entonces no nos desanimemos, porque a veces no vemos la semilla surgir. A veces nos emocionamos con esas personas que de un momento a otro eso uno las ve, y uno dice, uy, este va a ser el próximo pastor de la iglesia. Pero no, hermanos, la semilla tiene que abonarse, tiene que crecer paulatinamente y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco hasta que dé fruto. Entonces no se desanimen, porque el Señor dijo que vamos a tener estas 4 circunstancias. O sea que si en el año le hablamos a una persona, ¿a cuántas vamos a traer a Cristo? Hagan el promedio. Tiren su semilla, siembren. No les importe si piensan que perdieron el tiempo, porque realmente el Señor es el que da el crecimiento, porque Él es el que da la semilla, que es la semilla pura de la palabra de Dios. Entonces tomen ánimo y volvamos a evangelizar. Volvamos a llevar la palabra de Dios a las personas. Necesitamos, en estos tiempos que son malos, llevar a la gente consuelo a través de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos ya para terminar con el versículo 16 y parte del 17. Porque para Dios somos grato dolor en Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. A estos ciertamente olor para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para los que se salvan, somos olor de vida. Y para los que se pierden, paradójicamente somos olor de muerte. Y ustedes preguntarán, ¿pero cómo así podemos llevar a las personas de frente a la palabra de Dios y ellas tomarán su decisión? Y algunos decidirán no aceptarla. Y para ellos somos olor de muerte. Porque para muchas personas que han estado sentadas en estas sillas y para los que nos escuchan a través de YouTube, cada vez que nos enfrentamos a la palabra de Dios, cada vez que nos enfrentamos al Evangelio, cada vez que aquellos que no han creído se enfrentan a la palabra de Dios, va a haber más castigo y más condenación para ellos. Porque han sido enfrentados a la palabra de Dios y han decidido no creer en Cristo. Eso es impresionante, mis hermanos. Yo me ponía a estudiar eso y decía, ¿pero cómo así? Por eso dice que la palabra de Dios cumplirá su propósito y no volverá vacía. Lo dice en Isaías. Entonces no nos sintamos mal si las personas no creen, porque igual seguimos siendo olor grato delante de Dios, porque estamos haciendo para el propósito para el cual el Dios nos dio, que es ir y llevar su evangelio. Y gloria a Dios por aquellos que creen la palabra. Para ellos somos olor de vida para vida eterna, porque le estamos llevando a la salvación, le estamos enfrentando ante sus pecados. Y ese es el momento para
las personas que nos escuchan por YouTube, aquellos que vienen a la iglesia, si hay alguno aquí que ha escuchado la palabra durante mucho tiempo, que realmente ha entendido el Evangelio y no ha dado el paso de fe, hoy es el momento. No sigas cargando juicio contra ti mismo al escuchar la palabra de Dios y al no hacer nada. Porque definitivamente el Evangelio es esto, enfrentarnos ante dos cosas. El Señor lo dijo: dos caminos, el angosto y el ancho. Dos reinos, dos puertas, dos cimientos, dos amos. De eso se trata todo, de tomar una decisión. O tomamos a Cristo o tomamos al mundo. Y cuando tomamos a Cristo estamos seguros que vamos a padecer, pero tendremos la mayor recompensa, que es la vida eterna. Pero cuando optamos por el mundo, pensamos que la va a pasar aquí bacano, y hay mucha gente que piensa que el infierno es algo, que es un juego. Inclusive hace poco un cuñado de Daisy puso un mensaje en WhatsApp, dijo: el infierno es malo dependiendo con quién lo pases. Y hay gente que cree que esto es un juego, y hay gente que cree que el infierno es irreal, pero no, el infierno es real. Entonces, mis queridos hermanos, los que me escuchan por YouTube, ese es un llamado. ¿Te has enfrentado a la palabra de Dios? Acepta a Cristo. No sigas siendo indiferente a esta palabra, porque tendrás mayor condenación y mayor condenación cada vez que te enfrentes a la palabra de Dios. Y si alguno que está aquí sentado ha venido escuchando la palabra de Dios durante 5, 6 años, muchos años, y todavía no ha dado el paso de fe, hoy es el día para que queden en Cristo, para que no vayan al infierno, para que sus almas puedan ser salvadas. Hoy es el día de la salvación para aquellos que no han creído. Entonces, mis hermanos, el llamado es a no preocuparnos si realmente la tierra da fruto o no. Necesitamos confrontar al mundo, porque esto se decide entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo dijo el Señor Jesús: solo hay dos familias en la tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El poder es en Cristo. Vayamos a 1 Corintios 15, 57. Creo que 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria ya fue dada en Cristo, mis hermanos. No hay más. ¿Quieren vivir vidas victoriosas? En Cristo. Y en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a revelar lo que Cristo nos quiso decir, nos va a recordar sus promesas, nos va a recordar sus palabras. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos vivir en el poder de Cristo, no vivir en nuestra carne, sino en el poder del Hijo de Dios. Imagínense en esta escena, Pablo se la imaginaba cuando estaba allí, el desfile romano. Pasaba el emperador, el triunfante, el general triunfante, que era Cristo. Atrás pasaban los generales, pasaban aquellos que habían ganado la victoria, y más atrás venían los esclavos, los que habían sido vencidos, los que iban pronto a ser muertos, iban a ser castigados. Piensen en eso, los sacerdotes con el licenciario, llevando olor fragante al emperador. Pensemos que ese emperador puede ser Dios, que Cristo es el general que triunfó, y que nosotros somos aquellos que vamos en esa caravana de victoria. Eso es para animarles a perseverar en la vida cristiana. Algún día estaremos en el cielo, como dice en Apocalipsis, y todos los reinos vendrán a adorar a Cristo. Y ahí estaremos nosotros, los que hemos creído, ustedes, el hermano que está al lado, el que ha puesto su fe verdadera en Cristo. Y daremos gracias a Dios, porque lo que pasamos aquí no va a ser comparable con la gloria que tendremos allá. Amado Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por tu palabra, Señor, que sabemos que cumple su propósito, Señor. Tu palabra no viene vacía, Señor, ella cumplirá para lo que ha sido enviada, Señor. Hoy oramos, Señor, porque esta palabra ha llegado a los corazones de aquellos que no han creído y se confronten a su realidad, y
y entiendan que cada vez que escuchan del Evangelio van acumulando más y más castigo para ellos mismos, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han creído, Señor, los que son olor fragantes, Señor, que puedan esparcir tu olor, Señor, a las personas a través de tu Evangelio, Señor, que tengamos vidas puras, Señor, que nos muestren que realmente hemos creído en ti y queremos vivir obedeciendo tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ya nos has dado el triunfo en Cristo Jesús, que podamos vivir en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos tener vidas llenas y vidas plenas en el poder de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor, a mirar esto con desarraigo, Señor, que no pensemos que las cosas de este mundo son importantes, que nos desprendamos de ellas, Señor, que no pensamos que es más importante el trabajo o el dinero o los amigos o las cosas por las que aquí pasamos, sino que te pongamos en el lugar que tú mereces, en el primer lugar de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a perseverar en evangelizar, Señor. Que no nos dé pena porque el poder ya fue dado. Que entendamos, Señor, que este es el mandato que tú nos diste y para lo cual estamos aquí en la tierra, Señor, para llevar tu olor fragante a muchas personas. Que no nos preocupemos por que la semilla rechazada, sino que sigamos perseverando porque alguna de esas semillas que las hacemos dará fruto y algún día se congregará con nosotros. Bendice a mis hermanos esta semana. Ayúdanos, Señor, a tener vidas de victoria. Ayúdanos, Señor, a luchar contra los deseos de la carne, que podamos apropiarnos de ese versículo que dice que somos más de triunfadores en Cristo Jesús, en aquel que nos amó. Ayúdanos, Señor, a tener vidas de victoria. Hemos orado en tu poderoso nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos llegando al final de nuestro servicio en esta mañana, adorando al Señor, Dios Todopoderoso. Bueno, el Señor nos ha regalado el sábado y domingo con solecito. Ojalá que terminemos domingo con solecito. Sería muy chévere. Vamos a hablar de nuestros diezmos y ofrendas, que es una manera de alabar al Señor. Me enseñaron desde chiquito porque me convertí a los 21 años. ¿Quién tiene 21 años aquí esta mañana? 21 años. Desde los 21 estoy diezmando. Desde los 21 años estoy ofrendando al Señor y ha sido una bendición. O sea que para los jóvenes, el cristianismo no es para viejitos. Me convertí a los 21 años y ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Les quiero decir, mis queridos hermanos, que la pandemia del coronavirus no es el camino final para el apocalipsis, que no va a ser la última pandemia, que no es una señal de lo que decía el Señor Jesucristo antes del fin, que no estamos a un tiempo determinado en el fin. Esta pandemia no es así, no la mire así, no se deje engañar. No se deje engañar por el mundo. La Biblia enseña que cuando vino el Señor Jesucristo, comenzó el tiempo de la gracia en Cristo Jesús. Vino el Espíritu Santo y estamos viviendo un tiempo de la gracia hasta que seamos arrebatados, el Señor venga por nosotros, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, Él vendrá por nosotros. Cuando la iglesia sea sacada de acá, espero que usted esté dentro de los que vamos a ser arrebatados, vendrán 3.5 años donde el anticristo se levantará y tendrá una paz mundial, diciendo, ustedes tienen pandemia, no se preocupen, yo tengo la vacuna. Usted está pobre, no se preocupe, yo le voy a llenar los bolsillos. Usted está peleado con el otro país, no se preocupe, yo sirvo de mediador. Y sí, señores, que va a quitar toda pandemia porque hará falsos milagros. Y sí, señores, que va a quitar la pobreza mundial porque va a ser el dueño de todo. Y sí, señores, que va a traer paz sobre la tierra. Eso lo va a hacer. Amén por la palabra de Dios, ¿no? Porque esa paz es falsa, es del diablo, es de Satanás. Entonces imagino que está diciendo amén porque se van a cumplir esas profecías. Cuando comiencen los 3.5 años finales de la gran tribulación, Satanás, por medio del anticristo,
el falso profeta y la bestia empezarán a controlar a la población. ¿Cómo la controlarán? No salgan de sus casas. ¿Sí les ha pasado igual? Si ustedes quieren ir a hacer mercado, tienen que estar marcados con el 666 o el 666. ¿Sí les ha pasado eso? Por número de cédula, ¿no? Tocó por número de cédula. Y mi esposa y yo tenemos impar, entonces nos tocaba hacer mercado cada tantos días. Usted no puede ir aquí, ni allá, ni allá, ni allá, ni allá, ni allá. Satanás va a controlar todo el comercio y va a esclavizar a la gente. Los que se van a quedar acá, van a haber un remanente de judíos y de cristianos que van a creer y van a morir y ser sacrificados, apuñaleados, horcados, a bala, etcétera. Cristianos que no creyeron en el tiempo de la gracia, sino que creyeron en el tiempo de la tribulación, van a tener que comprar restringidamente. En estos tiempos podemos ver que los gobiernos entendieron que nos pueden controlar la entrada y la salida. Aún no se sabe si el virus fue por la sopa de murciélago o si el virus fue creado en un laboratorio para matar a mayores de 60 y el que estuviera medio enfermo tome y lleva. Porque no pueden acabar con toda la población, porque si acaban con toda la población, ¿dónde van a conseguir esclavos de esta calidad que paguen impuestos, trabajen y hagan más ricos a los ricos? Y no me estoy quejando de los ricos. Entonces, vemos que sí es posible controlar a todo el planeta mundial, ¿no? Sí se puede, que es lo que va a hacer el anticristo. En este momento no vamos a recibir, pero en cualquier momento nos dicen nuevamente aislamientos porque el coronavirus te puede matar. Y sí es verdad, porque el tío de mi esposa murió de coronavirus. Algunos hermanos han estado enfermos de coronavirus y la enfermedad es una realidad. Pero a lo que voy, hermanos, a lo que voy. Todo esto es orquestado por Satanás y sus huestes espirituales. Y Dios lo ha permitido en nuestros tiempos. Primero para decir, aleluya. El anticristo sí puede gobernar. La palabra de Dios sí es posible, porque nos pueden encerrar y decir qué comprar y cuándo comprar. ¿Qué dijo el gobierno? Ayer día sin IVA. Vaya, gastes en lo que no tienen, y lo que no tienen se endeudan. Eso es control, eso es control, eso es control. Es control del diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Estoy hablando de plata, estoy hablando de ofrenda. ¿Lo vas a mostrar? Ahí está, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Al principio con mi esposa dijimos pandemia, todos los días el noticiero. Un día no volvimos a prender ese televisor. Qué horrible ver todos los días. Y como ya se volvió paisaje, pues 7,000 infectados, bueno, que murieron 150, bueno. Lo que le estoy diciendo es que la enfermedad sí existe, por supuesto, que tenemos que tener cuidado, pero no podemos ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas. No podemos pensar que nuestra economía económica depende del mundo, sino que depende de Dios. O díganme ustedes, en este encierro que tuvimos, ¿cuántas veces aguantaron hambre? Antes más, ¿sí o no? Los veo más barrigones, los veo más colorados. ¿Serio que sí? Que sí, que unos días tocó cambiar la carne por el huevito. Claro que sí, hubo un momento donde se tuvo un apretón. Pero le digo a todos aquellos que somos independientes, trabajadores, que tenemos nuestro negocio,
No teman, no se dejen engañar por medio de filosofías. Sí hay que cumplir, pero no nos dejemos engañar por las filosofías de este mundo y por las tradiciones de los hombres. Porque el gobierno mundial ya entendió que nos pueden volver a encerrar. Y quiero decirles que mi negocio es amansar el diablo de la DIAN. Y los de la DIAN siguen recaudando miles y miles de billones de pesos. Gracias a Dios yo seguía teniendo trabajo. Me llamaban en medio de pandemia, la DIAN seguía, ellos siguen recaudando. Yo tal vez porque no tengo una empresa que tiene que bajarse de 10 millones, de 20 millones de pesos, tengo clientes que sí tienen que bajarse y de malas. Listo, usted me paga dentro de 3 meses o 4 meses, pero me paga. Ya no le va a cobrar interés compuesto para sus demoras, le voy a cobrar interés simple, pero hasta el 30 de noviembre. Después del 30 de noviembre usted siga pagando interés compuesto, porque el diablo gobierna este mundo y si nos dejamos amedrantar por él, como los que no vinieron hoy queriendo venir, se meten a Transmilenio de lunes a viernes, así, pero no venimos a la iglesia porque de pronto nos contaminamos con el hermano. ¿Sí o no? Así somos, nos dejamos engañar del diablo. Pues he hecho seguimiento, ya llevamos 5 servicios y todavía aquí no nos hemos infectado, por lo menos acá. Creo que Aposento Alto Torre de Refugio no nos hemos infectado. ¿Qué pasa, hermano? Entonces, cuando usted se deja presionar del mundo, Satanás le dice, no diezme, no ofrende porque le va a faltar más adelante. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Siembra abundantemente para que recojas abundantemente. Y lo hemos hablado, claro que el ingreso se bajó y la ofrenda tiene que bajarse, pero la proporcionalidad no se puede bajar. Si su ingreso es de 1 millón de pesos, usted tiene que diezmar 100. Y si le bajó 800, 80,000. Y si le bajó a 500, pues 50,000. Pero no podemos darle por la cabeza al Señor, por Dios. ¿Por qué? Porque es que si uno siembra lo que el Señor le dio, el Señor le devuelve con creces. Entonces no quiero que ustedes caigan en ese engaño allá en sus casas, los que me están escuchando. Todo se lo digo por experiencia propia. Claro que se me bajó, pues bajamos, pero el Señor da más y más y más. ¿O cuántas veces no usted escucha una llamada? Hermano, un mercado. Hermano, una platica. Hermano, un cliente. Hermano, mire qué tal. Siempre habrá para todos. Pero si seguimos apretando, pensando por las filosofías de este mundo, el Señor no prosperará. Se los digo, que siembra generosamente será prosperado. Entonces, vamos a ofrendar. Y los que están en su casa, vamos a mandar la platica. Y espero que me estén entendiendo porque ustedes me conocen, ¿no? ¿A dónde es que voy? Yo no quiero su dinero. No quiero su dinero. Quiero que ustedes sean prosperados. Y también, el grupo de liderazgo ya está pensando seriamente en el 21 qué vamos a hacer. No vamos a empezar, ¿qué vamos a hacer si el 21 también no van a abrir? ¿Qué vamos a hacer? Fuimos la segunda iglesia en todo Aposento Alto que abrió. Y en el campamento se nos acercaron y dijeron, ¿cómo abrieron? ¿Qué hicieron? Y yo dije, pues pusimos las sillas, así, los hermanos son unos valientes, nos echamos alcohol en la puerta y aquí nos ponemos el tapabocas y ya llevamos 5 domingos. Y los otros hermanos de las otras iglesias se animan y se animaron y vamos a abrir también nosotros. Entonces, hermanos, responsabilidad, prudencia, pero no temor, no temor. Tenemos que ser prudentes. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Señor, tú eres el Dios de la provisión y damos gloria a ti por el trabajo que nos das, porque nunca nos has dejado avergonzar en nuestras casas, ni para con el diario, ni para con el arriendo, ni para la comida, ni para el almuerzo, porque tú eres fiel y hemos podido pagar el estudio de nuestros hijos porque tú eres fiel. Y tenemos trabajo, tenemos clientes, tenemos empresa, porque tú eres fiel. Pero Señor, no nos dejes que la cabeza se nos llene de filosofías vanas y huecas, sino que podamos
confiar en que tú siempre proveerás. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén. Pasen esa bolsa. No meto la mano en la bolsa porque hago transferencia bancaria. Ustedes nunca me van a ver meter la mano en la bolsa, pero hago la transferencia bancaria. Bueno, mis queridos hermanos, que pasen buen día. Los que estamos acá nos quedamos 5 minutos. Me estoy despidiendo con los que están en YouTube. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias por haber asistido a este servicio dominical. Los esperamos el miércoles en grupo de oración a las 7:30. Nuestro devocional, estamos orando por otro devocional que el Señor nos muestre. Y vamos todos juntos, mis hermanos, a empezar a orar por el 2021 y empezar a descubrir qué quiere Dios con nosotros. Sino que nos agazapemos debajo de la cama o que salgamos a vivir la vida en Cristo Jesús. Muy valientemente. Muchísimas gracias.